Vaya abriendo su Biblia en el libro de Josué, capítulo 2. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Pastor Jonathan, écheme una mano usted con una punta y yo con la otra. Mientras allí le colocan en pantalla o tú tienes abierta tu Biblia, el pastor Jonathan se va a llevar el otro lado del lazo y lo va a amarrar allá afuera a esa baranda de soporte que hay allá afuera. Bien firme, la parte que más puedas firme. Mientras tanto, yo voy a coger esto y lo voy a amarrar aquí al altar. Gloria a Dios. Este altar, esta tarima tiene un significado. En el templo del Antiguo Testamento era un altar de piedra. Después tuvimos un lugar santo y en la parte más íntima del lugar santo había un lugar más atrás, más profundo, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. La palabra del Señor siempre ha venido a través de una manifestación, primero de la nube que descendía sobre la parte más íntima del tabernáculo, el primer templo móvil, y desde ahí se inundaba la palabra y el pueblo, el sacerdote venía hasta el altar, el lugar santo, y ahí Dios trataba con él y él representaba al pueblo y el pueblo era ministrado por la palabra de Dios. Este lazo, este cordón, esta tikvá que ves aquí, en hebreo la palabra cordón es tikvat, viene de la palabra hebrea tikvá, que significa esperanza. Tenemos amarrado este cordón al altar. Vamos a llevarlo hasta allá y lo vamos a tensar. Ténsalo lo más que puedas, ténsalo arriba, bien arriba, lo más arriba que puedas, que quede tensado. Vamos a ahorcar a unos cuantos hoy. No, tranquilo. Muy bien, dejémoslo así. No me vayan a tumbar el altar, por favor. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gracias, hija. Durante todo este servicio vas a estarle poniendo cuidado a este cordón bastante tirante, atado, bien amarrado al altar. Muy bien. Vamos a leer entonces el libro de Josué en el capítulo 2 para repasar, y el tema de hoy, vamos a darle el título, lleva como título, primero abramos la Biblia, primero veamos Josué, capítulo 2, el versículo desde el 1 hasta el versículo 24. El tema de hoy, la cuerda roja de la esperanza, la cuerda escarlata de la esperanza. Vamos a mirar de qué se trata todo esto, porque este tema ha edificado mi vida y llega también en un momento muy propicio que todos nosotros en algún momento tenemos de grande dificultad o de grande prueba. Dice la Biblia, los 2 espías. Entre tanto, Josué, hijo de Nun, había enviado secretamente desde Sitín a 2 espías, diciendo: vayan y reconozcan el país, particularmente a Jericó. Es decir, vayan a la tierra prometida. Ya llegamos a la tierra prometida, acabamos 40 años de pasar en el desierto y ya vamos a entrar a la tierra que Dios nos prometió, pero vaya y échenle una ojeada a ver qué tal es esa tierra. Más adelante dice en el versículo que sigue que al final ellos fueron a casa de cierta mujer ramera, una señora que trabaja en la vida alegre, y no quiere decir que si su vida es alegre usted sea ramero, es que así lo llaman, cuyo nombre era Rahab. Rahab significa ancha, grande, orgullosa, Rahab. Y se acostaron allí. Estos 2 espías enviados por Josué, ¿cómo es que se quedan en la casa de una señora de mala reputación?
Quiero contarle que esta señora, la dueña de este prostíbulo, de este reservado, de esta casa de lenocinio, es abuelita de Jesús de Nazaret. ¿Cómo, pastor? Sí. ¿Cuántos sabían ya que Rahab era abuelita de Jesús de Nazaret? Abuelita, ascendiente del Señor Jesucristo. O sea, ella es ancestro de María. Bueno, y ellos se acostaron allí. Claro, no pidieron ninguna niña ni se metieron a ningún cuarto con ninguna de ellas. Solo les dieron posada en la parte alta, que es el terrado, donde la señora tenía una cantidad de telas, porque además ella era comerciante de telas de lino. Y dice, pero se le dio aviso al rey de Jericó, porque esta casa de la señora quedaba empotrada ahí en las murallas, no de Cartagena, sino en las murallas que rodeaban, de forma que era una fortaleza. Para entrar a Jericó había que pasar esta fortaleza, y su casa estaba en esta fortaleza. Pero se le dio aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí unos hombres, hay unos hombres de los hijos de Israel han entrado durante la noche para espiar el país. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: echa fuera a esos hombres que llegaron a ti y han entrado en tu casa, pues han venido a espiar todo el país. Pero la mujer ya había tomado a los dos hombres y los había ocultado. Ella pues respondió: verdad es que los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y al oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, los hombres salieron. No sé dónde se hayan ido esos hombres. Seguid rápidamente en pos de ellos, que los alcanzaréis. Versículo 6. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía acomodados en el terrado. Verso 7. Así pues aquellos hombres fueron en pos de ellos camino del Jordán hasta los vados, y tan pronto como los perseguidores hubieron salido, se cerraron las puertas. Quedó toda la ciudad encerrada entre los muros, las murallas de Jericó. Más adelante dice la palabra en el 8: y antes que se acostaran, ella subió al terrado y les dijo: yo sé que Yahvé os ha dado la tierra y que el terror vuestro, el miedo a ustedes, ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra desfallecen ante ustedes. Es decir, en este país hemos oído lo que su Dios Yahvé ha hecho a favor de ustedes, y nos da terror lo que nos pueda pasar, porque ya nos enteramos de que esta tierra de nosotros Dios se la dio a ustedes. Verso 10: porque hemos oído cómo Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes, de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los dos reyes del amorreo allá en el Jordán, un gigante, Og, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. O sea, sabemos que ustedes fueron capacitados por Dios para destruir gigantes. Y cuando lo oímos, dice la señora, se nos derritió el corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, por causa de vosotros. Porque Yahvé, vuestro Dios, Él solo es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es el único Dios que está en el cielo y que tiene el poder sobre la tierra. Ahora pues, os ruego que me juréis por Yahvé, que como he hecho misericordia con vosotros, con ustedes, así también ustedes, vosotros, haréis misericordia con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, una contraseña segura. A lo cual, verso 13: y haréis que viva mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas, y todo lo suyo,
librando nuestras almas de la muerte. A lo cual le dijeron los hombres: nuestra vida responderá por la de ustedes, con tal que no denuncien este asunto nuestro, y será que cuando Yahvé nos entregue esta tierra, mostraremos contigo fidelidad y bondad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana que quedaba justo en esas murallas. Los hizo descender, dice la Biblia, con una cuerda por la ventana, pues su casa, ¿en dónde quedaba la casa de ella? Su casa estaba adosada al muro. Su casa estaba a la pared del muro y ella vivía en el muro. La casa estaba ahí. Y les dijo: marchaos al monte, no sea que os alcancen los perseguidores, os esconderéis allí 3 días. ¿Cuántos días debían pasar hasta que se activara la señal del cordón rojo? 3 días. ¿Cuántos días tuvimos que ver o esperar hasta que se activó la señal del rojo, sangre escarlata de Jesucristo? 3 días y 3 noches. Y entonces dice la Biblia, versículo 17, y los hombres le dijeron: sin culpa seremos en lo tocante a este juramento tuyo con que nos has juramentado. Sí, aquí dice esta versión: nosotros seremos desobligados de este juramento con que nos has conjurado en esta manera. Verso 18, y voy a pedirle a los hermanos de cabina, si hay un hermano en cabina que sepa activar la Biblia paralela para mostrarle a los hermanos juiciosos y estudiantes lo profundo del hebreo, lo hermoso de la palabra del Señor en su profundidad. Y dice el 18: he aquí, dice en esta versión muy antigua que es la Biblia del Jubileo o JBS, he aquí cuando nosotros entraremos en la tierra, tú amarrarás este cordón de grana o de escarlata o de color sangre a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y dice el verso siguiente: pues acontecerá que la sangre de todo aquel que salga fuera de las puertas de tu casa, si alguno de su familia se llega a salir dentro de esta casa que está pegada al muro, acuérdense que el muro de Jericó fue derribado. Quiere decir que en medio de una muralla como la de Cartagena, solo se salvaría una parte de ese muro, que era donde estaba la casa de Rahab. El poder de Dios. En un terremoto se pueden caer los vecinos, pero pastor, si se cae el edificio, se cae mi apartamento. Lógico. Pero para Dios no hay nada imposible. Y dice aquí, óigame, tú entiendes bien lo que te estoy diciendo. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Tenemos, le dijo la señora a la familia, cuando llegó su mamá, sus hermanos, sus primos, cuñados, todo el que se quiso venir a refugiar, porque ella les dijo: mire, el Dios Yahvé de esta gente prometió a través de estos hombres que nos salvaría si yo hoy dejo amarrado este cordón escarlata, descolgado por la ventana donde ellos escaparon, y si ustedes vienen a donde yo tengo esta protección determinada por Dios y ninguno se sale de aquí de mi casa, se van a salvar de la matanza que va a haber. Así que, ojo, la sangre que se pierda de mi familia es culpa de los desobedientes que se salen de esta promesa, de esta protección. Y en el versículo dice al final: su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. La protección de Dios estaba sobre ellos,
y cualquiera que les quisiera hacer daño tendría que vérselas con Dios mismo. Así que ellos tienen que cumplirla. Aquí encontramos el versículo 18 en el hebreo original. Un momentito, por favor. Nos vamos a acercar al versículo 18 y aunque usted ve en color rojo o naranja las palabras en inglés, el significado en inglés, el hebreo se lee de la derecha a la izquierda. Entonces, desde donde está el número 18, empezamos a leer hacia la izquierda. En inglés pues dice, behold, we come into the land, line trade. Ahí está. Vamos a leer esa parte. En hebreo dice, Hine anachnu ba'im ba'aretz et tikvat hut hasani, que es lo que acabo de leer allá en azulito, pero que está en hebreo. ¿Qué significa? Vamos a ir paso a paso. Arriba, la primera palabra que está al lado del 18 es la palabra hebrea Hine, que significa he aquí. Luego sigue la palabra anachnu, que significa nosotros. He aquí nosotros. Baín, cuando entremos a esta tierra, Baaretz, en esta tierra donde está la muralla. ¿Qué promete? Sigamos leyendo a la izquierda. Dice, etikvat, si puede reducirla un poquito, redúcela un poquito para que veamos arriba. Ajá. Allá, baje un poquito. Ahí. Nos faltaba leer la palabra que dice, en esta tierra, arriba, et tikvat. ¿Qué significa tikvat? Ahí dice esta línea, o este cordón, o esta cuerda, pero veamos el significado de la palabra tikvat que está ahí, tocando el número, que ustedes lo pueden hacer así, toca el número 8615, y nos dice qué significa la palabra o de dónde viene la palabra tikvá, que aunque en el original dice tikvat significa cordón de, cuerda de, porque es una palabra que está armada con otra, se llama el estado constructo, dos palabras construyen una. Y aquí nos dice la palabra tikvat, ¿qué es? Esperanza. O sea que la palabra para ese cordón se dice tikvat y es esperanza de. O sea, cada vez que esa familia y la señora Rahab veían ese cordón, Dios les dijo que debían estar pendientes porque ese cordón no se podía quitar de donde estaba amarrado, porque para ellos era una señal de ¿qué? De esperanza. De por sí que cuerda en hebreo se dice tikvat. Qué tremendo eso. Vamos a ir aprendiendo más. Pero esa tikvat debía tener justamente un color. Vamos a volver ahora a donde estábamos, a la parte en el hebreo donde estábamos, y vas a ver la otra porción ahí en la Biblia paralela donde estábamos antes y teníamos todo completo, que esa tikvat tenía que ser de color. Ahí está. Dice, tikvat hut es línea, cordón. Esa sí es la palabra cordón. Allá le pusieron cordón a tikvat en inglés debajo. Pero cordón es tikvat. Hut. Ahora dice de qué color. Hasani. Toquemos la palabra 8144 para saber qué es Hasani. ¿Sí? ¿Qué es? Dice grana, escarlata, carmesí. Bueno, o sea que es un cordón del color de la sangre. El color de la sangre es rojo, carmesí o escarlata. Démosle un aplauso al Señor y regresemos al versículo, porque vamos a entrar en una maravillosa enseñanza. Así vamos hasta el versículo 21 y vamos a verlo ahí en pantalla. Tú lo vas a leer también conmigo. Versículo ahora 21. Versículo 21. Dice el versículo 21: y ella respondió. ¿Qué dijo? Sea así como habéis dicho. Y los envió y se fueron, y ella, apenas salieron ellos, ató el cordón de grana, de escarlata, de carmesí a la ventana.
Muy bien, dejémoslo allí. Ahora nos vamos un poquito más adelante al libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos vamos a empezar a estudiar todo ese capítulo 6 de Hebreos. Y nos vas a acompañar descubriendo una señal que hay para ti, para tu vida, para que dejes de estar entristecido y entristecida por situaciones, sobre todo cuando llegamos a una situación que parece en la cual no va a haber remedio para tu caso. Cuando parece que lo tuyo ya no tiene remedio. Entonces vamos a empezar a leerlo. Allí se lo van a colocar en una versión, yo voy a tenerla aquí en la versión BTX. Recuerden que yo no uso la BTX 4, que es rusa, impresión en rusa. Yo uso la BTX de la Holman, no es la BTX 4. Si la tienes, pues revísala bien. Dice ahora, vamos a leerlo ahí en la que tienen en la NTV. Un momentito, dejen la NTV ahí, lenguaje muy sencillo. Dice así: así que, dice el apóstol que escribió esto, el siervo de Dios, a todo el mundo. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Expliquemos ese versículo que acabamos de leer. Pero leamos el 2 y luego lo explico. El 2 dice: ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Cómo, pastor? ¿Qué es lo que está diciendo esa carta? ¿Acaso no hay que enseñar de eso? Sí hay que enseñar de esos temas. Lo que el Señor nos está diciendo es que ya después de pasado un tiempo de haber tú empezado en los caminos del Señor Jesucristo, no puedes permanecer toda la vida aprendiendo que debes apartarte del pecado, que tienes que bautizarte, que tienes que avanzar perfeccionándote, que debes dejar de andar pecando otra vez y revolcándote y otra vez vuelve la burra al trigo, que ya no tiene otra vez de andársele recordando a usted cuando ya es un hermano de la iglesia hace tiempo: hermano, hermana, bautízate, hermanita, mira, hermana, que un día Dios va a levantar a los muertos, hermanita, que sí hay un juicio final. Hay un momento donde Dios dice: ya suficiente, que a estas personas que se están congregando siempre les tengamos que estar repitiendo lo mismo como niños que no quieren aprender. Hay un momento en el cual ya hay que superar ese tema, darlo como por ya lo entiendo. Repito, no quiere decir que no se predique más de eso, ¿queda claro? Sino que hay que avanzar en el conocimiento profundo de Dios. Y por eso dice el versículo ahora en el 3, dice el 3: así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¿Cuántos anhelamos eso? En eso nos hemos ocupado y en eso esta iglesia está concentrada. Pero mira lo que dice ahora, verso 4. Pues es imposible lograr ¿qué? Sí, que gente que ya se le ha predicado todo lo que acabamos de decir y otra vez: hermano, me descarrié por cuarta vez. Sí, tranquilo, hermano, con tal de que usted siga diezmando, juicioso, esta iglesia lo querrá hasta el día en que usted tenga plata. Porque hay gente sin vergüenza así. Entonces aquí aclara a esos que creen que la salvación nunca se pierde, y aunque hoy no es el tema, nos lo aclara. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse. ¿Quiénes? Los que una vez fueron iluminados. No está diciendo que fueron Illuminatis, ¿o yo?
fueron iluminados aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo. ¿Qué más? Y fueron partícipes del Espíritu Santo. O sea, gente que ya tenía el Espíritu de Dios. Y todo el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu Santo no puede decir que es de Cristo. O sea, si era gente creyente, si era gente que andaba con Dios. Claro, porque si tenían el Espíritu Santo se lo da a Dios para que sean de verdad hechos hijos de Dios. Hay gente que dice que estos pasajes que yo estoy leyendo, que son pasajes dirigidos a gente que nunca se había convertido y por eso se perdieron, porque nunca se convirtieron. Sí se convirtieron, lo dice el pasaje. Ahora sigamos, porque para dónde vamos es muy importante entender esta base. Dice: y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios. ¿Y qué más experimentaron? El poder del mundo venidero. Tuvieron hasta revelación de escatología y de los hechos futuros, y se les explicó lo que venía. ¿Qué dice el verso 6? Y que luego, ¿qué les pasó? Y que luego se alejan de Dios. ¿Qué le había dicho a través de esos siervos el Señor a esa familia de Rahab? Que solo los que se quedaran firmes en esa casa serían guardados, y la sangre de ellos Dios la protegería, y que cualquiera que los tocara, ojo, se metía con Dios. Aquí está diciendo que los que se alejan de donde Dios los tiene, aquí dice, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Qué terrible. Verso siguiente, el 7. ¿Cuántos tienen finca aquí? ¿Cuántos tienen materita con matas en su casa y la riegan y cuidan sus maticas? Déjenme ver. Bueno, aquí hay gente que quiere las matas. Qué bueno. ¿Usted las riega? ¿O las ve así que están ya? Y usted dice: esa mata me salió mala, me tocó devolverla. No, la mala es la patrona, el jefe, ¿cierto? Y aquí dice: cuando la tierra se empapa, cuando usted le echa agüita o agua de lluvia le llega, dice que cae y produce una buena cosecha. Para el agricultor, recibe la bendición de Dios. ¿Cuántos se alegran cuando las maticas florecen, los manguitos salen, la frutica se ve? ¡Qué lindas las lechugas! ¡Qué bendición! Pero si usted échele agua y cuídelo y no salen sino puras espinas, matojos, rastrojo, hierba, ¿usted qué hace con ese matero? Le da bote, cambia eso, cambia la tierra y pone otra mata. Dios está diciendo lo mismo. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Verso siguiente. Verso 9. Dice ahora: queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores. ¿Cuántos están destinados o estamos destinados para cosas mejores antes de ser desechados? Como tierra de cardos. Dice: las cuales, esas cosas mejores, ¿cómo vienen? Dice: las cuales vienen con la salvación. Versículo 9. Versículo 10. Avanzamos. Dice ahora: porque Dios no es injusto, ¿cierto? Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. ¿Cuántos hemos trabajado con esfuerzo para Cristo Jesús? Amén. Y dice: y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Y ahora, ¿qué dice el versículo 11? ¿Pero qué? Hay un pero. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Para asegurarnos de que ¿qué? Vamos a mirarlo ahora en el versículo mismo 11, en la versión más antigua, JBS.
porque habla de esperanza. Veamos, versículo ahora 11 en la JBS o Biblia del Jubileo. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre las mismas ganas, la misma solicitud hasta el fin, para cumplimiento de su esperanza. O sea, para que a usted se le cumpla la esperanza que tiene, usted tiene que perseverar hasta el fin. La Biblia dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que nos mantenemos, ¿cierto?, firmes. ¿Qué es lo que nos hace mantenernos firmes? Le voy a contar algo. Me puse a buscar la definición de la palabra esperanza. Sí, y usted en la RAE puede encontrar que la esperanza es tener un sentimiento, un deseo de que algo ocurra, porque hay gente que tiene la esperanza de que usted se muera, yo también, ¿cierto? Eso es así. Hay gente que tiene esperanza de tumbarle a usted la casa, el negocio, o de verlo con cáncer. Ellos guardan esa esperanza, ¿cierto? Pero hay una esperanza que es buena y hay una esperanza que es mala. Hay una esperanza que es mundana y hay una esperanza que es divina, celestial. La palabra esperanza en la Biblia tiene una connotación muy profunda que va mucho más allá de tener un deseo de que algo bueno ocurra. Cuando alguien dice: yo tengo la esperanza de que mi hija pase en esa universidad. Todos tenemos esperanzas parecidas en algún área. Pero la esperanza bíblica no es solamente de que espero de que eso se me dé. No. La esperanza bíblica es mucho más profunda que solo un deseo por algo bueno. La esperanza es una confianza segura y firme en que Dios lo que me dijo y me prometió es verdad, y que Dios no le miente al hombre que lo busca. Dios no nos miente, y sus promesas son fieles y son verdaderas. Dios siempre, cuando nos da cosas en la Biblia o nos ministra, nos deja un rema, una promesa para el alma, eso hace que uno guarde esas cosas que Dios le dio en predicaciones, en la lectura de la Biblia, en la oración personal, en el devocional, en revelación, en palabra profética, aún en visiones de la noche, cuando ha venido algo de Dios o una profecía, Dios le ha ministrado a través de un siervo con don de profecía. Esa esperanza es tan fuerte que nos da una expectativa, sí, porque uno está ahí como pendiente de que Dios un día hará que eso se cumpla en el futuro. Vamos adelante. ¿Confío en qué? ¿En que Dios me ama o que no me ama? Tengo que confiar en que Dios me ama. Tengo que confiar en que esto no es un optimismo incierto. Ay, es que yo soy muy optimista. Como la mujer de Job, ¿qué le dijo? Después de todo lo que le pasó y nos pasó, ¿usted sigue creyendo en ese Dios? Vea, maridito, muérase. Si va a querer seguir siguiendo las promesas de Dios, muérase, porque ese Dios es un fracasado, nos falló. Es un Dios que no cumple. Me decepcionó Dios. No es un optimismo incierto como esta mujer que tenía una idea de Dios, pero no conocía a Dios. Job lo llegó a conocer tanto que dijo: bueno me es haber sido probado. Y si no hubiera conocido más a Dios como él lo llegó a conocer. Así que esto es una certeza, es la definición de la fe. La fe es la sustancia que viene, el ADN con el que Dios crea todo lo del universo. Son las partículas cuánticas con las que Dios, Jesucristo, sostiene todo el universo con su poder, su energía. Creer que Él es tan poderoso de hacer lo que dice que hará y nos prometió. Y que, algo tremendo, de que Dios cumplirá la voluntad que Él tiene para conmigo. Yo he colocado aquí una definición bíblica otra vez. Esperanza es la confianza plena en que Dios cumplirá sus promesas. Y que Dios, sosteniéndose, agarrándose,
sobre que Él tiene un carácter firme. Él no es un hombre para que dude. Él no dijo un día: bendeciré al pastor Omar Enrique Saizman Osalva y a su familia, bendeciré la iglesia. Un día, cuando Dios dice eso, lo bendeciré, de cierto lo bendeciré, si siguen confiando en mí los bendeciré. Yo no puedo en ningún momento creer que Dios ya no tiene ganas de bendecirme, a no ser que haya hecho lo que leímos en los versículos anteriores, que nos volvamos atrás. Mientras usted no se haya vuelto atrás, usted tiene una esperanza firme, segura, de la cual usted debe agarrarse firmemente. Y mire algo tremendo. Hebreos 11:1, todos lo hemos leído muchísimas veces. Es pues la fe, la certeza de lo que uno espera, ¿cierto? Es estar convencido de lo que uno ni siquiera ve. Es estar convencido de que algo va a ocurrir, aunque usted ni siquiera está cerca de verlo todavía. Porque hay gente que dice: ay, veo cerca la salida, una luz al final del túnel. Pero cuando uno está metido en el túnel y todo está negro y usted dice: gloria a Dios, voy a salir dentro de poquito, ahí ya hay sustancia con la cual Dios puede trabajar contigo. Ahora, la certeza de lo que esperamos en Dios. Ahora quiero que usted lea esto en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Ahora regresamos otra vez a terminar Hebreos. Dice Romanos 15:13. 15:13, dice así en la NBI. Dice que el Dios de la esperanza. ¿Hay aquí alguna hermana que se llama Esperanza? Sí, ¿cierto? Hay varias esperanzas. Bueno, por algo le pusieron Esperanza, hermana. Pero hay un Dios que se llama el Dios de la esperanza, el Dios de la tikvá o de la tikvat, el Dios del cordón, de la cuerda. ¿De verdad? ¿Usted lo ve así, pastor? Ya lo vimos y lo vamos a estudiar más. Dice: y el Dios de esperanza o de la esperanza los llene de toda alegría y paz. ¿A quiénes? A ustedes. ¿Quiénes? Que creen en Él. ¿Para qué? Dice: para que rebosen de esperanza. O sea, hay tres cosas que nunca pueden faltar: la fe, la esperanza y el amor. El mayor de todos es el amor, pero esas tres cosas no le pueden faltar a un creyente en Dios. Ahora puede ser que tú tengas fe, que tú tengas amor, pero si no hay esperanza, no puedes sostenerte. Todo lo que se quiere sostener, que no se caiga, debe tener tres patas, tres bases. Ahora, el Señor quiere que usted y yo rebosemos, nos abunde la esperanza, pero esa esperanza nos viene por medio del poder ¿de quién? Dice que viene por el poder del Espíritu Santo. Cuando estés pasando por una horrible prueba, el Espíritu Santo, que es nuestro abogado, nuestro paracleto, es el abogado que Dios destinó para este tiempo, para que nosotros seamos o estemos seguros de que hay alguien que nos está representando ante el gran juez del universo, que es el Padre, y ante Él ya fuimos librados por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fuimos justificados y podemos presentarnos delante de Él. Y me estoy adelantando un poco. Estoy sintiendo la presencia del Espíritu de Dios tan fuerte, precioso Espíritu Santo de Dios, Ruach HaKodesh. Así que, ¿cómo llama este pasaje a Dios? El Dios de la esperanza. Y dice que Él es la fuente, Él es el sustento de nuestra esperanza. Cuando sientas que ya no puedes más y que las cosas están tan horribles, vamos a terminar leyendo ahora el libro de Hebreos que ya empezamos, y te voy a mostrar lo que significa este cordón amarrado aquí, además de lo de Rahab la ramera. Miren esto, en el capítulo de Hebreos 6, en Hebreos 6,
Dice, vamos a mirar, Hebreos 6, 12, 13 y 14. Dice, vamos a mirar, ¿qué manda Dios? No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Para que a uno le llegue lo que Dios le prometió, necesita seguir ¿qué? Con fe y con paciencia. ¿Por qué? Verso siguiente. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, Dios juró ¿por quién? Juró por él mismo. Juró por él mismo. ¿Y qué dice el versículo 14? Y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Quiero que usted por un momento se dé cuenta de la necesidad de contar con, como el Señor Jesucristo ordenó, escudriñar las escrituras, escudriñar, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Cuando nos vamos a profundizar en el hebreo, en el libro que ya está de pasta blanda, que es este que yo tengo aquí en la mano, del libro de Génesis, que ya está publicado en Amazon, miren lo que dice justamente en Génesis 22, 17. Voy a abrir entonces Génesis, se lo voy a leer en el capítulo 22, en el original en hebreo lo que dice, y se lo van a colocar, que está muy bien en la JBS, que le van a poner allí. Vamos a poner ese mismo versículo de Génesis en el capítulo 22, en el verso 17, ahí en la pantalla. Pero voy a explicarles aquí en el hebreo y luego lo voy a leer ahí en la pantalla. En el hebreo, esto ocurrió cuándo y por qué. Después de que el Señor le pidió a Abraham, ¿qué le pidió? Que le entregara su hijo de la promesa, que es Isaac. Y cuando Isaac se va con su papá, Isaac era un Nahar. ¿Qué es un Nahar? Un joven que va entre 13 a 17 años aproximadamente. Así que el niño no es cualquier bobito que se va con el papá y que se da cuenta, obviamente, que el papá no lleva cabro ni cordero para el sacrificio, y de todas maneras le preguntó al papá, ya acercándose al lugar donde se iba a hacer el altar de piedra, la madera, y luego a prenderle candela a lo que pusieran encima en el altar. ¿Dónde está el sacrificio? El animalito para el sacrificio. Y Abraham le dice a su hijo, ¿qué le dijo? Yahvé Jireh. ¿Y Yahvé Jireh qué es? ¿Qué es Yahvé Jireh? ¿El Señor qué? No, mal traducción. Mal traducción. Yahvé Jireh significa Yahvé verá. Jireh es la palabra hebrea para decir verá, verá. Él verá. Como cuando dice, usted verá. ¿Sí? Lo que Abraham está diciendo, el Señor verá. Nunca dice el Señor proveerá. Que se da a entender como una consecuencia de que tenía fe en que Dios algo proveería. Porque él le dijo a los criados que dejó abajo en el monte, ya vengo, o ya venimos. Él dijo, ya vengo yo solo después de que mate a mi hijo. Tenía fe Abraham porque dijo que tenía esperanza en que Dios lo ayudaría, porque para algo le había dado ese hijo, porque de él sacaría multitud de personas, naciones. Por eso le dijo a los criados, ya volvemos, ya volvemos. O sea, yo creo que voy a regresar con mi hijo. Eso se llama tener esperanza. Y entonces, cuando la mano de él es detenida antes de que bajara el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel de Yahvé, que es la presencia de la palabra de Yahvé, el Hijo de Dios, le habló desde el cielo y le dijo a Abraham que no sacrificara a su hijo, que ya había visto su obediencia. Entonces, así, de esta manera llegamos al capítulo de Génesis 22, ¿cierto? Y aunque él le puso a ese lugar, que le puso el nombre de Yahvé Jireh, Dios verá, en el mismo capítulo 22, versículo 17, miren lo que dice mi Biblia, la BTX.
Dice, ciertamente te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Pero en hebreo, la única Biblia, aparte de la Biblia del oso, la JBS, son las únicas Biblias que mantienen la traducción más fiel del hebreo. Veamos la JBS aquí, ¿qué dice? Dice, bendiciendo te bendeciré. O sea que para que a él Dios lo bendijera, él tenía que ¿qué? Que bendecir. Y multiplicando, multiplicaré tu simiente, tu descendencia. O sea que no es solamente que yo te voy a multiplicar, sino si tú multiplicas, yo multiplico. Porque la regla de oro de Dios es: dad y se os dará. Y como la arena que está a la orilla del mar, entonces ¿qué dice? Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Pero pastor, por favor, ¿por qué tantas Biblias le quitaron eso? Y solamente dicen, Israel, lo que tú hagas está bien. Si Israel mata, no tiene quien lo castigue. Si Israel roba, no hay quien lo juzgue. Entonces por eso es que hay mucha gente que odia tanto a Israel, porque hay gente de Israel que es mala y hay gente de Israel que sigue al Señor. Es que hemos entendido mal la palabra de Dios. Y mire en el hebreo que aparece en el libro que hemos publicado, dice allí, Kibarej abareja vejarba arbe etzaraja que kohbei hashamayim bekajol asher al sefat hayam beyigash saraja et shahar oyeva. Dice la traducción literal, porque bendiciendo, Kibarej, porque bendiciendo, Kibarej, yo te bendeciré. Yeharba arbe, te bendeciré, dice. Y multiplicando, yo multiplicaré a tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena a la cual está sobre la orilla del mar, que la arena que está al borde se llama Zafat. Y dice, y heredará tu simiente, tus hijos van a heredar la puerta de sus enemigos. Es decir, todo lo que la gente mala que los persigue le quiere hacer, ustedes triunfarán contra las puertas de sus enemigos. Démosle un aplauso al Señor. Precioso Dios, maravilloso es el Señor. Y el versículo, ahora el 15, dice que en la JBS, sigamos leyendo. Y llamó el ángel del Señor, el ángel de Yahvé. ¿A quién llamó? A Abraham. ¿Lo llamó por cuánta vez? La segunda vez. ¿Desde dónde lo llamó? Desde el cielo. Este no es cualquier ángel. Este es el Hijo de Dios. Y dice el versículo 16, y dice el 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dijo el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu Hijo, tu único, 17, ya lo conocimos, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente, y lo demás que leímos. Iglesia, si tú estás haciendo esto, si tú estás bendiciendo, no dudes que Dios te va a bendecir. Tienes una esperanza en eso. Y si tú ayudas a multiplicar los hijos de Dios en el mundo, que más gente sea cristiana, creyente, ayudas que la obra de Dios crezca, ayudas a otros para que tengan fe en Dios, Dios de cierto te va a multiplicar. Y no tienes que quitar esa promesa que Dios te hizo de tu corazón, porque si juró por él mismo. Ahora, quiero que vea esto. ¿Qué dice el versículo 18 ahora? Vamos a leerlo, ahí está, lo van a colocar. ¿Qué dice el 18? Dice, en tu simiente serán benditos todos los gentiles de la tierra por cuanto escuchaste mi voz. 19, 20 y 21, en esta. Y se volvió a Abraham. ¿Quién había dejado a Abraham abajo? Los criados. Y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Vamos a la carta a los Hebreos, en la última porción, verso
16, verso 17. Hebreos 6, 17. Y llegamos a una parte que yo quería que tú vieras, porque esto lo hace a uno quebrantarse de alegría y de gozo en la presencia del Señor. Miren esto, hermano. La esperanza que Dios nos dejó a nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, no es una esperanza cualquiera, es una esperanza viva. O sea, la esperanza está viva. Esa esperanza no es la esperanza que tiene la gente en que Colombia gane 4-1 contra Argentina. Es la esperanza viva. Es una esperanza que no es ahí. Cualquiera la puede usar, esa palabra esperanza. Pero esta esperanza está viva, está latiendo como un corazón que está latiendo permanentemente. Y mire, terminando, Hebreos 6:17 dice, en lo cual, ¿qué tal si lo leemos? Queriendo Dios mostrar más abundantemente, ¿a quién? A los herederos de la promesa, que Él no cambia, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Verso siguiente, el 18, para que por dos cosas que no pueden cambiar, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Díganle al que está al lado, tranquilo, Dios no miente. Tranquilo, Dios dice que si tú vienes a Él, no te dejará, no te abandonará, te sustentará, estarás arriba y no debajo, cabeza y no cola. Y dice, tengamos por causa de eso, ¿qué? Tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que nos acogemos a unirnos, ¿a qué? ¿A qué nos unimos? A la esperanza propuesta. Estamos agarrados al cordón Tikvat, al cordón escarlata. Y lo que me sorprende, amados pastores que pueden oír este mensaje y siervos de iglesia, miren esto. Todo lo que Dios escribió o mandó que se escribiera, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, todo está amarrado. Todo está unido. Y ahora el Señor, en el último versículo que vamos a leer, mire lo que nos está diciendo, que esta cuerda llamada la esperanza, actualmente viene de aquí desde la tierra, y esta cuerda sube hasta un altar que Dios tiene arriba en el cielo. Y miren lo que dice. ¡Wow! ¿Cuántos han ido en barco a alguna parte, en barco o en chalupa, o en, bueno, chalupa no, en una piragua o en algo grandecito? ¿Cuántos? Cuando el pescador quiere que el barco se quede quieto en algún lado y no lo mueva tanto el agua ni lo trasladen las corrientes, ¿qué hace? Saca un ancla, la tira al mar, es pesada, y el ancla que tiene, una cuerda. ¿Qué hace el ancla en el fondo del río, del mar? Como es pesada, se queda en el fondo. Pero la cuerda, ¿a dónde llega? La cuerda va arriba, ¿cierto? Y por causa de que esa cuerda está bien sostenida, no se va a mover el barco de donde la tiene. Pase lo que pase, no se va a mover. Podrá fluctuar, pero no se va a mover de donde está amarrada. Así entonces leemos en el mismo capítulo de Hebreos, ahora en el versículo 18, 19, ahora el 18. Ya vimos que tenemos que agarrarnos de la esperanza, de la tikvá. Tenemos que agarrarnos de la tikvá. Y mira el versículo 19, que es una revelación del cielo. ¿Qué dice, iglesia? Dice que la esperanza, la tikvá, dice que la cual tenemos por segura y firme ancla del alma. Caramba, la esperanza cayó como un ancla, ¿en dónde? Aquí en el alma. Yo tengo la base de la cuerda, la tengo clavada, ¿en dónde? La tengo aquí en mi corazón. Yo tengo mi corazón atado, tengo la esperanza, tengo la cuerda roja, la tengo amarrada a mi alma. Y porque yo tengo la cuerda de mi corazón amarrada a la cuerda de la esperanza, si me agarro firme, seguiré agarrado firme. ¿Y dónde está? ¿A dónde llega al final de esa cuerda que la tengo amarrada a mi alma? Dice, firme ancla del alma, y que entra hasta en lo que está dentro del velo.
ese es el altar de Dios. Entonces mi esperanza es una cuerda que yo la tengo amarrada, no me suelto, porque si sigo agarrado de ella, llego hasta el altar de Dios. Llego hasta donde está Dios. Dios dejó esa cuerda en tu corazón y en el mío, para que en un momento en que sientas que te vas a hundir por el problema, digas: Señor, pero tú dijiste que me habías dejado una cuerda amarrada, anclada a mi alma. ¿Dónde está? Señor, dame cuerda, dame cuerda. No para hacer locuras, no. Señor, dame cuerda para agarrarme firme, porque por esa cuerda seguiré agarrado y llegaré a donde tengo que llegar. El aplauso grande al Rey que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué precioso es el Señor. Veamos en la versión, por ejemplo, NBI, el versículo 19 y 20. Y usted se va a sorprender. La NBI dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza, una cuerda que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y termina el 20 diciendo que ¿hasta dónde? Hasta donde Jesús. ¿Cómo lo llaman a él? El precursor. Igual que Nariño. No, Nariño fue el precursor de la independencia de Colombia. ¿Qué significa precursor? El que empezó a dar el ejemplo, el primero que se metió a eso. ¿Y quién fue el primero que llegó allá por nosotros? Jesús de Nazaret. Es el precursor del poder que liberó a todos los esclavos de esta tierra. Y dice: ¿dónde está Jesús? ¿Qué? El precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Vamos a estar de pie. Y quiero decirte algo en esta preciosa mañana. Hay cosas que pueden estar pasando en tu vida que parece que Dios te soltó. Israel, el pueblo de Israel, tiene un himno que se llama el Hatikvá, la esperanza. Hatikvá, la esperanza. Una esperanza de que Dios, como le dijo a Abraham un día, les dará la tierra prometida completa. Falta todavía darle a Israel parte de la tierra prometida, y eso Dios lo va a cumplir. Así que estos enemigos que atacan al pueblo, a la nación de Israel, aunque insistan en acabar a Israel, no lo lograrán. Podrá Israel pasar por cosas terribles, durísimas, pero la esperanza no se pierde. Voy a pedirle al hermano de cabina, a la hermana de cabina, que coloque desde el internet el himno de Israel, el Hatikvá. Y si lo puede poner ahí en la pantalla, hay unos de esos himnos que aparecen con el significado en español mientras lo cantan en hebreo. Mientras lo colocan, quiero decirle, en Jeremías 29:11, que lo compartíamos hace unos días, dice Jeremías 29:11 así, de esta manera: escucha, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para darles tikvá. ¿Para darles qué? Tikvá, para darles esperanza y un futuro. Dios nos está prometiendo otra vez, nos está recordando, porque ya lo hizo, un futuro lleno de esperanza, iglesia MSA. Tenemos muchos enemigos, esta iglesia tiene muchos enemigos, son poderes demoníacos y gente que se deja usar por los demonios. Y se han juramentado y han hecho cosas terribles, han hecho cosas injustas para tratar de dañar esta congregación, de dañarme a mí, de dañar a mi familia. Pero el Señor ya me ha dado una cuerda que la tengo metida en el alma. Y quiero que usted se meta esta cuerda como un ancla dentro de su corazón, porque nada que intenten contra nosotros, ningún arma forjada contra ti, contra mí, podrá prosperar. Por eso el salmista, ya lo vamos a poner, el salmista dice: esperé yo a Yahvé, esperó mi alma en su palabra, he esperado. Y dice Proverbios 23:18, porque ciertamente hay fin. Y dice el Señor: hijo mío, hija mía, tu esperanza no será ¿qué?
cortada. Cuando yo leí este versículo de la Biblia, y Dios mío, amarraste lo del cordón de Rahab la ramera. Usaste esta cuerda que sube hasta el trono donde está Jesús. Y ahora en el Salmo 135, Proverbios 23, 18, pongámosle un segundito allí, Proverbios 23, 18, dice de esta manera literal: porque ciertamente hay fin, y tu cordón no será cortado. O sea, nadie podrá cortar este cordón. Nadie me lo puede cortar. El único que corta ese cordón eres tú. A la ramera le dijeron, ¿no? A la ramera: no quite ese cordón de ahí, porque cuando lleguemos lo vamos a ver. Cristo viene. Cristo está aquí en tu corazón y en el mío. Él ve el cordón que tienes desde tu corazón hasta el cielo, y Él no te lo va a cortar. El enemigo quiere cortarte la tikvá, quiere cortarte la esperanza. No permitas eso. Dile: Señor, afirma esta esperanza que tengo en mi corazón. Y vamos a escuchar este himno ahí de pie. Vamos a escucharlo, y que Dios guarde a Israel de todo lo que está pasando también. No todos son perfectos, pero hay un pueblo que tiene aspiraciones espirituales en el Señor. Soltémoslo, por favor. Podemos soltarlo. Please join us as we sing Con Israel's volumen. national anthem. Mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía, y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo aviste a Sión. Va retrasado. No se habrá perdido nuestra esperanza. Tikvateinu, nuestra esperanza. La esperanza de 2000 años, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a orar. Levanta tus manos al Rey. Quiero que ores. Vamos, comienza a hablar con Dios. Comienza tú solito, tú solita a hablar con Dios. Preséntale al Señor una ofrenda, un sacrificio de alabanza, porque Él sostiene firmemente tu corazón. Y si quieres, y si necesitas hoy esperanza porque sientes que la has perdido, pídesela a Él y pídele fe. Habla con el Señor. Padre, te pido a ti, Señor, fuente de mi esperanza, que llenes a esta congregación y a mi familia en todo lugar del mundo, de este país como de mi casa. Que nos llenes completamente de la alegría y de la paz, porque hemos confiado solo en ti. Así, Señor, entonces rebosarán nuestros corazones, Señor, de una esperanza muy segura, mediante el poder de tu Santo Espíritu, conforme lo escribiste en Romanos 15, 13. ¿Por qué estaré desanimado? ¿Por qué tiene que estar triste mi corazón? Pondré mi esperanza, Señor, en ti. Nuevamente voy a alabarte, mi Salvador. Dice tu palabra en el Salmo 42, 5. Dale fuerzas a este corazón triste y desanimado, a esta mujer, a este varón que siente, Señor, que ha sido muy largo el trayecto de esta prueba oscura, pero que confía en que tú le mostrarás, porque lleva una cuerda, y agarrándose firme de la cuerda de la tikvá, él, ella, yo seguiremos hasta el altar donde tú estás. Pronto vendrás, Señor, que me halles haciendo lo que a ti te agrada. Mientras tanto, pruebas mi paciencia, pruebas mi fe, Señor, como el oro con fuego. Pero gracias por hacerme fuerte en este proceso. Mi victoria viene y ya está en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén, Señor. Y amén. El aplauso a nuestro Rey Yeshua HaMashiach.